nombre es Natalia Girón Rengifo y les voy a hablar sobre la filogénesis y ontogénesis del sistema nervioso. Bueno, durante muchos estudios que se han realizado durante mucho tiempo, se ha llegado a la conclusión de que los humanos y los otros seres vivos tienen similitudes biológicas en sus características biológicas y de conducta. Tenemos, por ejemplo, la filogénesis del sistema nervioso, que es un estudio comparativo, pero de la evolución del sistema nervioso de diferentes especies. Esto nos lleva a tener una idea del sistema, de la historia del sistema nervioso y cómo se ha formado el sistema nervioso humano. Aquí en la imagen vemos diferentes tipos de sistemas nerviosos. Por ejemplo, está los animales en sistema nervioso, como son las células simples, unicelulares y otras pluricelulares que realizan procesos biológicos sin tener un sistema nervioso. También está el sistema nervioso de los invertebrados, como tenemos el ejemplo aquí de un gusano que es un sistema nervioso ganglionar. Y tenemos el sistema nervioso de los vertebrados que tienen simetría bilateral, pero que en los humanos hay hemisferios que no son idénticos. Eh, Tenemos la diferencia entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, como se puede apreciar aquí en las imágenes. Tenemos la ontogénesis del sistema nervioso, que son el estudio, pero la formación y desarrollo del sistema nervioso, pero en la misma especie. Es decir, aquí tenemos el desarrollo de un ser humano, desde el embrión hasta ya convertirse en feto. Y aquí tenemos la de varias especies, animales y humanos, donde vemos similitud de su formación. Esta formación pues es un proceso complejo y delicado, lo cual si se lleva con normalidad nos va a permitir a futuro poder realizar diferentes actividades como los pensamientos, emociones o conductas que nos van a permitir respirar, hablar o caminar. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carol Viviana Rondón. A continuación les voy a hablar un poco sobre la estructura y la función de la neurona. Para comenzar debemos saber un poco sobre qué es la neurona. La neurona es la unidad genética, anatómica, funcional y trófica del sistema nervioso. En el cerebro humano se encuentran alojadas alrededor de 100.000 millones de neuronas y más de 1 billón de conexiones neurales. Las neuronas o células nerviosas son consideradas como componente fundamental del sistema nervioso. Esto porque las neuronas tienen la capacidad de conducir impulsos nerviosos a todo el cuerpo. Otro punto importante es conocer cómo se clasifican y cuál es la función de la neurona. La neurona tiene como función principal recibir, procesar, entregar y conducir información a todo el cuerpo humano. Esto lo hace a través de las células de las conexiones neurales. Las neuronas se pueden clasificar en dos tipos, según su morfología y según su función. Según su morfología, las neuronas se clasifican en unipolares, cuya función se conoce por ser sensorial y recibir información de los órganos periféricos y transmitirlos hasta el sistema nervioso. Las otras son las neuronas bipolares. Estas tienen como función recopilar señales fotorreceptoras generadas a través de la visión, la cual pues se transmite por medio de la luz exterior a través de la retina. Las otras son las neuronas multipolares. Estas transmiten señales del sistema nervioso central a otras partes del cuerpo, como lo son los músculos y las glándulas. Por último, encontramos la estructura de la neurona. Cada una de ellas cumple un rol y tiene un funcionamiento de gran importancia en las neuronas, pero vale la pena destacar tres partes. Esas tres partes son el núcleo. El núcleo es de gran importancia porque esta es la parte de la neurona encargada de producir la energía suficiente para que ella tenga un correcto funcionamiento. Por otra parte encontramos las dendritas. Estas se pueden identificar más comúnmente conocidas como las ramitas que salen de las neuronas, y a través de estas es que se transmite la información de neurona a neurona.
Por último encontramos el axón, que es el encargado de transmitir las señales eléctricas hasta el soma y los botones terminales. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Alejandra García. A continuación les estaré hablando sobre la estructura y la función del sistema nervioso. Como ustedes pueden visualizar en la imagen, nos encontramos que el sistema nervioso se compone de una red compleja de fibras nerviosas que inician desde la médula espinal hasta llegar hasta el encéfalo. Esta red se puede generar cambios tanto internos como externos en el organismo y en el entorno y se transmite a través de señales eléctricas y químicas. Digamos que el sistema nervioso es supremamente importante, su función porque es la que permite analizar y desarrollar las actividades motoras, sensoriales, sensitivas a través de las neuronas. La neurona es el eje fundamental, uno de los ejes del sistema nervioso porque es la encargada de recepcionar los estímulos, analizarlos y enviar nuevamente la información al origen del estímulo. Continuando con la estructura, como se puede visualizar en la imagen, nos encontramos con el cerebro, la médula espinal y los nervios. Iniciando con el cerebro es la estructura principal del sistema nervioso y se encuentra protegido por el cráneo. Continuamos con la médula espinal, que en la imagen se visualiza la estructura larga y delgada que se extiende desde el cerebro hasta la parte baja de la espalda. Y lo que se encuentra en amarillo son los nervios periféricos, que son las estructuras de las fibras nerviosas que se ramifican y se irradian por todo el cuerpo y pues por la médula espinal y el cerebro. Continuando, nos encontramos con el sistema nervioso autónomo, quien es el encargado de controlar toda la parte involuntaria del cuerpo, entre los que se encuentran la digestión, la temperatura corporal, la respiración, la frecuencia cardíaca. Y también nos encontramos con las neuronas, que como lo decía inicialmente, es uno de los ejes fundamentales del sistema nervioso y regula todas las transmisiones, irradian todas las señales eléctricas químicas. Finalmente, pues el sistema nervioso es una red compleja de estructuras que trabajan para controlar todas las funciones del cuerpo, iniciando desde la parte motora, sensorial, sensitiva, hasta las funciones involuntarias. Muchas gracias. El día de hoy voy a hablarles sobre los tipos y funciones de los neurotransmisores. Bueno, los neurotransmisores son sustancias químicas que actúan como mensajeros dentro del sistema nervioso central, permitiendo la comunicación entre neuronas, entre dos neuronas o una neurona y la célula. Existen muchos tipos de neurotransmisores y cada uno tiene funciones específicas diferentes. Hay que tener presente que existen neurotransmisores inhibidores que se encargan de disminuir la función neuronal. Existen neurotransmisores excitadores que por el contrario la aumentan, o existen neurotransmisores mixtos que dependiendo del receptor con el que se encuentren, asimismo van a aumentar o a disminuir la capacidad neuronal, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta aspectos. Lo primero es que los neurotransmisores, si bien son sustancias químicas igual que las hormonas, se diferencian de estas. Los neurotransmisores son transportados por pequeños sacos que contienen las moléculas neurotransmisoras y son liberados en algo que se llama la hendidura sináptica. Entonces, hay un espacio muy junto en el que son liberadas y tienen que estar pues, en ese espacio para poder transmitir la información o el impulso. Mientras que, por ejemplo, las hormonas son sustancias químicas que se pueden comunicar con células muy alejadas y utilizan para ello el torrente sanguíneo. Entonces, dentro de los tipos de neurotransmisores tenemos la glicina, que es un aminoácido que funciona como neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central. La acetilcolina, que es el principal neurotransmisor excitador de las neuronas motoras. Tenemos que tener en cuenta que su producción en exceso se asocia con la depresión y su déficit en el hipocampo se asocia con, por ejemplo, la demencia. También tenemos el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso y es producido por las neuronas del sistema nervioso central. O el gamma, que es conocido como gamma
aminobutírico, que es el principal neurotransmisor inhibidor de las neuronas GABérgicas del sistema nervioso central. También tenemos a la serotonina, que es un neurotransmisor excitador producido por los núcleos del RAFE del encéfalo. Asimismo tenemos, por ejemplo, a la histamina, que es un neurotransmisor excitador que ayuda a controlar el ciclo del sueño, la vigilia y promueve la liberación de epinefrina o norepinefrina. También tenemos a la dopamina, que es un neurotransmisor mixto que produce las neuronas del sistema límbico y varias áreas de la corteza cerebral. La epinefrina o adrenalina, que es un neurotransmisor excitador asociado con las reacciones frente a situaciones de estrés, atención y sueño. La noradrenalina o norepinefrina, que es un neurotransmisor excitador producido por las neuronas simpáticas que afectan el ritmo de impulso del corazón y otros músculos. Estos neurotransmisores y muchos otros desempeñan roles específicos y complejos en la transmisión de señales del cerebro, lo que afecta directamente nuestra conducta, emociones, funciones corporales. Un desequilibrio en los niveles de neurotransmisores puede estar asociado con diversas acciones neurológicas y psiquiátricas, como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el Parkinson, otras enfermedades que conocemos o que comúnmente se conocen dentro del conglomerado de la vida cotidiana. Por lo tanto, mantenerse en un estado de equilibrio adecuado de neurotransmisores es crucial para la salud. Bueno, muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Paula Tamayo y les vengo a explicar qué es la sinapsis. Muy bien. La sinapsis es un proceso fundamental en el funcionamiento del sistema nervioso. Es la clave para la comunicación de las neuronas. En este proceso, la transmisión se comunica de neurona a neurona, permitiendo la coordinación de las actividades neuronales. Existen dos tipos de sinapsis, que tenemos la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La sinapsis eléctrica se comunican a través de canales especializadas de unión de iones en uniones especializadas llamadas GAT, y estas uniones GAT son componentes proteicos que hacen que esta transmisión nerviosa sea más rápida. Por otro lado, la transmisión química, la sinapsis química, se lleva a cabo mediante la liberación de neurotransmisores. Como podemos observar en la imagen, en la sinapsis química tenemos la neurona presináptica, que es la emisora, es la encargada de transmitir ese impulso nervioso antes de llegar a la sinapsis. Por otro lado, la última ya en la que recibe la respuesta es la neurona postsináptica. Por eso el proceso es un poco más demorado que la sinapsis eléctrica. Esto hace que ellas se diferencien entre sí. Bueno, también tenemos la clase de transmisión sináptica, pues tenemos la transmisión excitadora, que la transmisión excitadora es aquella que incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. También tenemos la transmisión inhibidora, que es aquella que reduce este potencial de acción, y tenemos la transmisión moduladora, que es aquella que cambia el patrón de la frecuencia de la actividad producida por células involucradas. Muchas gracias.